Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es martes 18 de agosto de 2026, es la 1 de la tarde en punto y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informada. El día de hoy martes queremos que nos ayudes a contestar la siguiente pregunta. ¿Tú utilizas o has utilizado el celular en alguna clase y para qué? Este tema lo traemos a colación precisamente por el marco de la conversación nacional que se está teniendo sobre la regulación de los dispositivos móviles y las plataformas en los espacios académicos y también la relación que tienen estos con las infancias y adolescencias en nuestro país. Como siempre recibimos tus respuestas en las redes sociales de Imer Noticias y también al 55 66 31 24 27. Ahora sí, arrancamos con la agenda del día de hoy. Por primera vez en su historia, el Sistema Público de Salud registró 101 millones de consultas de acuerdo con cifras oficiales. Las instituciones públicas registraron aumentos en consultas de atención médica general y especializada, así como en cirugías. El incremento se debe a las políticas aplicadas en el sector salud a partir de 2018, explicó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark García. Está muy asociado a una política del Estado mexicano de la Cuarta Transformación que inició en el 2018, que es formar más médicos especialistas y contratar más médicos especialistas en el sector público. Por esa razón podemos ver este incremento del número de consultas y atenciones a las que hoy tienen derecho las y los mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró como un acto político e injerencista la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Aseguró que no existen indicios que lo relacionen con el huachicol fiscal ni con algún otro delito. Desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo así, donde no hay problema. Comenzó en el Senado el análisis de la iniciativa para expedir la Ley General contra el Feminicidio, en el que participan especialistas, funcionarios y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La senadora Marta Lucía Mitchell convocó a las y los participantes a presentar sus propuestas y hacer memoria sobre las violencias que las mujeres han enfrentado en el país. No olviden que está este gravísimo delito que se comete contra nosotras. Nos ha unido mucho más de lo que imagina el patriarcado. En 2025, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México recibió 7,715 expedientes de queja por posibles violaciones a derechos humanos. Las autoridades más denunciadas fueron la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia Capitalinas. La ombudsperson Dolores González Arabia propuso ir de los casos a las causas y fortalecer la defensa de los derechos humanos. El modelo de democracia liberal y derechos humanos hoy sufre las consecuencias de décadas de un neoliberalismo que promovió la reducción del Estado, de su función social reguladora y de garante de derechos, y dio pie a una fuerte vertiente antiderechos en el mundo. La Policía Nacional de Bolivia detuvo al consultor político argentino Fernando Cerimedo, ex asesor de campaña del presidente Javier Milei y uno de los principales promotores de la agenda comunicacional de derecha en América Latina. Está acusado de ser el presunto autor intelectual de una agresión contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beyer. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos sobre la salud de las y los adolescentes. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan y qué atención médica reciben? Quédense porque comenzamos. Mantén tu punto de referencia informativo.
Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1:00 p.m. ya con 5 minutos, hora del centro de nuestro país, y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Como siempre queremos que te pongas en contacto con nosotras y nosotros, y para ello te recuerdo que tenemos redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en X, y también en Threads como Imer Noticias. De igual forma nos puedes mandar mensaje o una nota de voz a nuestro número de WhatsApp en cabina 55 66 31 24 27, donde recibimos tus saludos, tus comentarios y tu respuesta a la pregunta del día de hoy, que es: ¿tú utilizas o has utilizado el celular dentro de alguna clase, de un salón de clases? Si sí, ¿para qué? Cuéntanos. También, antes de arrancar, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo del Sistema Nacional de Noticiarios y también de Imer Noticias. El día de hoy, del otro lado de la cabina, nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y a nuestro equipo de redes sociodigitales: Ariel Escalante, Lulú Zamudio, Laura Velarde y América Castillo. Y claro que sí, empezamos también con un regalo para ti. Es un libro que se titula Mundos Alternos, selección de cuentos escritos por las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX a partir de una idea: el futuro es mujer. Si tú quieres este libro de la colección de Almadía, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, arrancamos con las noticias del día de hoy. Hola, mi nombre es Sofía, tengo 22 años y sí se ocupa el teléfono en clase. Si me mandan mensaje contesto, o a veces veo TikTok porque me aburro. Mi nombre es Ariel, tengo 11 años y no me dejan usar el teléfono en la escuela porque apenas voy en primaria y no lo tengo permitido. Hola, soy Alison Taylor, tengo 22 años y en ocasiones sí uso el celular durante la clase porque ya me aburrí o porque ya se me hizo muy pesado el horario y busco distraerme con el celular. Hay algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú utilizas el celular en alguna clase? Si sí, ¿para qué? Cuéntanos a nuestros números, nuestro número en cabina más bien, 55 66 31 24 27, y a nuestras redes sociodigitales. Y vamos con un tema muy importante, y es que hay que hacer conciencia también de que la adolescencia es una etapa que está marcada por muchos cambios. Cambios físicos, cambios psicológicos, cambios sociales, incluso también emocionales. Es una etapa en la cual se da también la formación de la identidad de las y los jóvenes y la toma de decisiones que pueden influir en la vida adulta. Sin embargo, las y los jóvenes en México enfrentan distintos retos relacionados con la alimentación, la salud sexual, la actividad física y el bienestar mental, que pueden verse influenciados por las condiciones sociales en las que crecen y se desarrollan. Pero ¿qué pasa con la salud de las y los adolescentes? Bueno, nuestra compañera Luz Rodríguez nos informa. En México, el sobrepeso y la obesidad son el problema nutricional más frecuente en la población escolar, adolescente y adulta. El sobrepeso afecta al 24.7% de los adolescentes en zonas urbanas y al 21% en zonas rurales, mientras que la obesidad alcanza el 15 y 13.6% respectivamente, reveló la investigación Situación de la Salud en la Adolescencia de la UNAM. De acuerdo con el estudio, al comparar el porcentaje de sobrepeso y obesidad por género, se obtuvo que 27% de las mujeres padecen sobrepeso y 14.1% obesidad, con respecto a los hombres, quienes 20.7% padecen sobrepeso y 15.1% obesidad. Según el análisis, este panorama explica el incremento registrado en años recientes de adolescentes con diagnósticos de enfermedades prevenibles, como diabetes mellitus e hipertensión arterial. En el primer caso, hay una prevalencia en el 0.7% de la población adolescente y en el segundo de 1.8%. Un factor importante es la alimentación. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, solo el 35% de los adolescentes consume frutas y el 25% verduras. En contraste, el 86% consume regularmente bebidas endulzadas, 54% consume botanas, dulces y postres de forma regular y 23% consume comida rápida y antojitos mexicanos.
Entre los principales problemas de salud en esta población están el consumo de tabaco y alcohol, la falta de actividad física, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. El documento señala que el 23% de los adolescentes había iniciado su vida sexual entre los 15 y 19 años, mientras que algunos no utilizaron métodos anticonceptivos durante su primera relación sexual. En salud mental destacan problemas como depresión, ansiedad y trastornos alimentarios que pueden pasar desapercibidos por la falta de diagnóstico y los tabús. Principalmente, la presión social a la que se ven expuestos los adolescentes por ser aceptados en un círculo social, por conquistar a la persona que les gusta, y las etapas de transición como puede ser el cambio de escuela, mudanzas, el divorcio en la familia, entre otras, son de los principales factores de riesgo que los hace vulnerables para comenzar con alguna adicción. En su tiempo libre, el 54% de los adolescentes mexicanos prefiere salir con amigos, mientras que 20% realiza actividades como caminar, pasear o patinar. Por otro lado, 22% dedica su tiempo a ver televisión, jugar videojuegos, chatear o hablar por teléfono, que en la actualidad ha ido incrementando. Además de estos hábitos, las condiciones sociales también influyen en la salud. Factores como el contexto socioeconómico, el nivel educativo, el acceso a la vivienda, la alimentación y los servicios de salud pueden generar desigualdades y limitar sus oportunidades de desarrollo. A esto se suman factores como la violencia y las condiciones psicosociales, que pueden convertirse en obstáculos para llevar una vida saludable. Las conclusiones del estudio son claras. Hay una gran variedad de enfermedades a las que están expuestas las y los adolescentes por todos los cambios sociales, mentales y biológicos a los que se enfrentan. Esta población empieza a ser vulnerable desde los 14 años y la mayoría de los problemas de salud no se detectan ni son tratados, lo cual puede llevar a consecuencias desfavorables, tales como la muerte por lesiones autoinfligidas y o a limitación de una vida adulta satisfactoria y productiva. Para Imer Noticias, Luz Rodríguez. Como ya lo escuchábamos en la cápsula de nuestra compañera Luz Rodríguez, es importante tomar en cuenta todas estas dimensiones que conforman la salud de las y los adolescentes y sobre todo también que son atravesadas por un periodo muy complejo, ya lo escuchábamos, de muchos cambios, que es en sí misma la adolescencia. Pero para conocer más detalles de este tema, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Sonia López, especialista en salud pública. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, Berenice, buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora. Como ya lo escuchábamos, la salud se tiene que considerar de una forma integral, es decir, en todas sus dimensiones, pero por ello quisiéramos también poner la atención en qué pasa con las adolescencias en nuestro país. Y para empezar, ¿qué factores son los que inciden en los problemas de salud más comunes actualmente en las personas jóvenes en México, doctora? Pues mira, una cosa que tenemos que entender es que los jóvenes no son un grupo homogéneo, ¿no? Claro. Tenemos una gran diversidad a lo largo de todo el país y muchos de los problemas de salud de los jóvenes no dependen solamente de una cosa individual, sino que hay muchos factores sociales, hay factores económicos, hay factores familiares, incluso factores ambientales que van a condicionar la salud de nuestros jóvenes. Entonces, digamos que cuáles son los factores y también cuáles son los problemas que aquejan a nuestros jóvenes, ¿no? Pues los principales serían alimentación, exceso de peso, ¿no? Tenemos una carga importante en nuestro país, tenemos una carga importante de sobrepeso y de obesidad. Desde edades tempranas, desde chicos, o sea, desde niños, niñas, jóvenes, con sobrepeso y obesidad, ¿no? La ENSANUD es muy clara, ¿no? Un 40% de los adolescentes de entre 12 y 19 años tuvieron sobrepeso u obesidad, ¿no? Siendo que un 23% tuvo sobrepeso y un 17% tuvo obesidad, ¿no? Entonces ahí tenemos este primer factor que además es un condicionante, como no es un condicionante, pero es algo que si no, digamos que lo reciben apoyo desde que son pequeños, pues es algo con lo que van a crecer, ¿no? Después, obviamente, y va muy de la mano de sobrepeso y obesidad, pues la inactividad física, el sedentarismo, ¿no? Fíjate que igual la ENSANUD dice que alrededor del 54% de los jóvenes hicieron apenas y un poco de la recomendación de la actividad física del Organismo Mundial de la Salud, quiere decir que un 40 y tantos % no alcanzó
la recomendación de hacer esta actividad física que los jóvenes tendrían que estar haciendo, ¿no? Y luego yo creo que un tema muy importante es el tema de la salud mental, ¿no? Eh, hablando del tema de salud mental, podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de depresión, podemos hablar de consumo de sustancias, podemos hablar de violencia, podemos hablar de, por ejemplo, conductas suicidas, ¿no? O sea, la Ensanut del 2023 señala que un 4.4% de adolescentes algún momento intentó suicidarse, ¿no? 7% mujeres, 1% hombres, ¿no? Entonces, salud mental es otro factor que deberíamos de estar todos enfocándonos, todos trabajando esto, ¿no? Después, pues también tenemos la parte de violencia pues las lesiones, ¿no? La violencia es un problema de salud pública en nuestro país en general. Los adolescentes también sufren estos daños por violencia, golpes, patadas, ¿no? Entonces, eso también es otro factor, eso es otro factor que incide en los problemas de salud de las personas, ¿no? Y al final, o más bien, otro de los temas es la salud sexual y reproductiva, donde seguimos viendo, por ejemplo, problemas relacionados con embarazo adolescente, el acceso a los anticonceptivos, y también, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual. Y todo esto, pues lo estoy sacando al Ensanut, que es la encuesta nacional de salud, que nos habla pues de cómo digamos que el pulso de la población, ¿no? Una de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años ya había iniciado su vida sexual y una de cada 3 había reportado haber estado embarazada alguna vez, ¿no? Entonces, eso también es otro punto importante de nuestros jóvenes, ¿no? De cómo tenemos que estar trabajando y luego pues el consumo de sustancias como alcohol, tabaco y pues otras sustancias, ¿no? O sea, como que un error es pensar que los jóvenes, porque son jóvenes, es una población sana, ¿no? Solo por decir, es que son jóvenes, ¿no? Claro. Tenemos muchos problemas que empiezan en esa época, en esa etapa, y que después se pueden convertir en enfermedades crónicas. Problemas como, o sea, vivir con sobrepeso, vivir con obesidad, pues bueno, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de otras muchas enfermedades, ¿no? Claro, y que por eso es muy importante considerar todos los factores que ya nos compartía doctora Sonia López y sobre todo también quitar, insistimos, estas ideas cerradas que se tienen que al final también hacen o se vuelven un obstáculo para realmente valorar y evaluar cómo está la salud de los jóvenes y darles la atención que se requiere en todos los ámbitos. En ese sentido, también otra de las ideas que se tiene falsamente es que los jóvenes no se cuidan, ¿no? Que hay como cierto desinterés porque se tiene esta idea de que están en una etapa óptima de su vida en la cual prácticamente no tienen ninguna afección, pero realmente, ¿qué tanto acuden las y los jóvenes a los servicios públicos de salud, por ejemplo, en México, doctora Sonia? Pues mira, no podremos decir así todos los jóvenes van o nadie de los jóvenes van o los jóvenes no les interesa porque como lo estábamos diciendo, ¿no? Como creen que son jóvenes, no se van a enfermar, ¿no? Ujú. No tenemos como o sea, para hablar de fuentes exactas, ¿no? No tenemos un indicador específico, pero sí sabemos, por ejemplo, en la Ensanut que se mide el acceso y la utilización y cómo se utilizan los servicios de salud, pues tenemos diferentes brechas, ¿no? Por ejemplo, pues mira, un 24% reporta haber tenido la necesidad aguda de haber acudido posterior a la fecha de que se hizo la Ensanut. Un poquito menos de la mitad recibió la atención que requería, ¿no? Em, pero en general son pocos los jóvenes que acuden, en general, bueno, los jóvenes, adultos en general, ¿no? Como que la mayoría de las personas que no acuden al lugar donde le corresponde atenderse o la Secretaría de Salud, por ejemplo, me toca ir a mi unidad de salud, me toca ir a mi cita al IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar, etcétera, ¿no? Y a veces, por ejemplo, lo que señala la población es que, pues es que, no sé, tenía cita con el especialista y pues me dieron una cita de muy lejana, ¿no? Así como en 3 meses, ponle. O la verdad es que la unidad de salud que me toca a mí, pues está muy lejos, que eso se va a corregir con todo este cambio que están haciendo de la universalización de los servicios, porque a lo mejor también yo necesitaba un especialista que no hay en ese lugar, o porque a lo mejor solo hay citas en la mañana y la mayoría de los chavos, la mayoría de los jóvenes van a la escuela en la mañana, ¿no? Entonces, es un error pensar
que los jóvenes no van porque no quieren, ¿no? A veces existen muchos problemas que tienen que ver con esto que les menciono del acceso, ¿no? Em, y los jóvenes, pues en general la mayoría tiene derecho a los servicios, ¿no? La pregunta no es si tienen derecho a los servicios, es si llegan a los servicios cuando lo necesitan, si cuando llegan hay cita, hay disponibilidad, si confían realmente en el servicio, si los horarios, por ejemplo, si tenemos, imagínense, unidades de salud, centros de salud en la mañana y en la tarde para los que van en la mañana a la escuela y puedan ir en la tarde, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Creo que tenemos que seguir pues trabajando todavía más en esta parte de medicina preventiva y de la prevención, donde toda la familia tenemos que ser conscientes, tanto papás como hijos jóvenes, del cuidado de la salud, de nuestra responsabilidad para cuidar nuestra propia salud y de que ante cualquier problema de salud, pues acudamos con médicos y acudamos a los servicios de salud, ¿no? Normalmente los jóvenes tienen como una percepción de que no necesitan ir porque muchas enfermedades de las que tal vez tienen o tal vez algún día tendrán no tienen síntomas, pero bueno, pues ahí estamos hablando de prevención, ¿no? De las vacunas, de acudir a los centros amigables para temas de salud sexual, acudir o buscar apoyo en cuanto a salud mental, las vacunas, las detecciones tempranas salvan vidas. O sea, no podemos pensar que porque somos jóvenes no nos va a dar algo, ¿no? O porque son jóvenes ellos, porque yo ya no estoy tan joven. No, efectivamente, falta hacer todo ese trabajo de información y también de concientización de que las juventudes tienen que estar al pendiente, ya lo decía, de todas estas dimensiones que tiene la salud, pero incluso también cuáles son los servicios que se les están ofreciendo, de qué forma también se integran a su modo de vida, ritmo de vida y sobre todo, ya lo decíamos, la información que esté a la mano. En ese sentido también, doctora Sonia López, especialista en salud pública, ¿cómo podemos acercar estos servicios, ya lo decíamos, o de qué forma podemos ayudar a que las y los jóvenes estén más al pendiente de lo que es su salud en todos los sentidos? Ya lo decía, tanto física como también emocional y psicológica, doctora. Pues mira, eso también es algo que se aprende, o sea, bueno, no sé tanto como que se aprende en casa, pero bueno, esta concientización de mi salud, esta concientización de me tengo que cuidar, em, o sea, acudir a un servicio de salud mental es algo básico para todos los jóvenes que pueden estar atravesando, pues están con cambios hormonales, están con cambios, tienes que decidir qué carrera quieres estudiar, ¿no? O sea, entonces todo esto, no verlo como un tabú, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes. Les decía, el sobrepeso y la obesidad es uno de los problemas de salud frecuentes que tenemos, entonces evidentemente también poner una especial atención, poner los medios para que las personas, para que los jóvenes, pues puedan hacer deporte, puedan una alimentación más sana, ¿no? Y eso pues también es mucho de casa. Obviamente la vacunación, como papás, como mamás, tenemos que revisar las cartillas de vacunación de nuestros hijos, acudir al centro de salud para que pues para que les completen los esquemas de vacunación, ¿no? Y cambiar esta idea de que podemos tener todos, no solo los jóvenes, sino cambiar la idea de toda la población de que una persona joven solo va a ir al médico cuando se enferma y la verdad es que no, porque la prevención empieza antes de enfermarse, ¿no? La adolescencia, la juventud, pues son una ventana de oportunidad para prevenir muchísimas enfermedades que podrían aparecer años después, ¿no? Entonces, pues digamos que preven, interiorizar la prevención como algo rutinario, ¿no? No esperarnos a tener síntomas, revisiones periódicas del peso, la presión arterial, la alimentación, si realmente estoy haciendo actividad física. Repito y repito, el tema de la salud mental en los jóvenes es muy importante, ¿no? Este apoyo que deben de recibir pues en casa y también por las autoridades y los colegios, ¿no? De poder dirigir a los estudiantes, a jóvenes, no estudiantes, a los jóvenes a un servicio de salud mental, por ejemplo. Obviamente recordar a toda nuestra audiencia, Berenice, que existen vacunas para todo tipo de personas, jóvenes, bebés, grandes, grandísimos, ¿no? Entonces, eso, acudir a los centros de salud, acudir
a los servicios de salud para vacunarnos. Y en cuanto a salud sexual, pues recordar que existen servicios de salud amigables, ¿no? De salud sexual amigables, donde para que vayan y los orienten y les expliquen los métodos y qué enfermedades existen, qué enfermedades están asociados, ¿no? Otra cosa que a mí se me ocurre, ¿no? Es llevar la salud donde están los jóvenes. A veces el joven no va a ir al centro de salud o a la unidad, pero las unidades sí pueden salir, ir a las escuelas, a las universidades, a los centros de trabajo, a los espacios comunitarios, ¿no? Y ahora, pues con esto, mira, con estas herramientas digitales que tenemos, podemos llegar mucho más a la población, ¿no? O sea, dar información que los jóvenes puedan utilizar. O sea, a mí si me dices, come bien, hace ejercicio, pues digo, sí, ¿cómo? Pero ¿y cómo? ¿Qué? ¿No? Entonces no solo decirles el qué, sino también el cómo. Y hay que explicarles a los jóvenes por qué tendrían que comer esto más o aquello menos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo afecta en su salud? Y por eso, pues volviendo a esta parte de, pues acudir con los expertos, ¿no? Y también hacer servicios de salud amigables, como ya existen, ¿no? Si un joven lo ve difícil para llegar, llega a un servicio de salud donde lo están juzgando, donde no están respetando a lo mejor su privacidad, donde siente que no puede hablar con libertad, pues es un joven que no va a regresar a utilizar ese servicio, ¿no? Entonces, eso es bien importante para que los jóvenes vengan, ¿no? También a vernos, o para que los jóvenes vayan a las unidades de salud, ¿no? No creo que no se trata de perseguir a los jóvenes para decirles cómo tienen que vivir, sino que como adultos, pues, o como población, o como personal de salud, nos toca crear las condiciones para que ellos puedan cuidar de su salud, empoderar a los pacientes, ¿no? Empoderar a los jóvenes, que tengan información confiable, que puedan creer en esa información, ¿no? Servicios accesibles y sobre todo que los jóvenes tengan esta confianza, que sientan esta confianza de acercarse con nosotros, con el personal de salud, a las unidades de salud, para pedir ayuda cuando realmente la necesiten, ¿no? Y que por eso decíamos que la mejor medicina es efectivamente la prevención y que también cómo se puede construir desde esta etapa de la vida también un hábito de estar al pendiente de nuestra salud, acercarnos a los servicios, pero también tener esta autoconciencia de cuáles son nuestros estilos de vida, los hábitos, también el ejercicio, la alimentación, todo lo que influye y constituye el bienestar de una persona, sobre todo en esta etapa, ya lo decíamos, de muchos cambios, de mucha incertidumbre, pero que también eso abre la puerta a crear hábitos, buenos hábitos. Doctora, agradecerle muchísimo esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias, doctora. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá. Semillas de Muerdo y Lola Membrillo, una canción que eso nos invita también a pensar de cómo estamos cosechando el futuro en todos los sentidos, socialmente, políticamente, pero incluso también en nuestra salud individual, qué estamos haciendo y cómo la vamos a cuidar en un futuro a mediano y a largo plazo. Es la 1:29 p.m. y nos vamos a una pausa. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Pensamos demasiado.
1:00 ya con 34 minutos, hora del centro de nuestro país, y regresamos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no ha solicitado información sobre visas rechazadas o canceladas por Estados Unidos y sostuvo también que no es un asunto de Estado, sino una relación individual con quien la solicita. Además, criticó la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Todos los detalles con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues el gobierno de México no ha solicitado algún informe sobre cuántas visas han rechazado o cancelado Estados Unidos y las razones de su decisión. Así lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el otorgamiento de visas corresponde a Estados Unidos y ellos han aclarado que no es un asunto de Estado, sino una relación individual con quien la solicita. Sin embargo, en el caso de la visa que le fue cancelada a Andrés Manuel López Beltrán, sí se trata de un asunto político y de clara intención injerencista al tratarse de una persona políticamente expuesta, como le llaman ellos, y por eso hacen un escándalo por la revocación de esta visa. Vamos a escuchar sus palabras. No estuvo. Y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas de injerencia en las decisiones de México. Porque hay otros delincuentes o presuntos delincuentes, vamos a ponerlo, donde no hay problema. O otras personas políticamente expuestas, como les llaman ellos, donde al revés les abren las puertas. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en polémica. Entonces, es una decisión desde mi perspectiva y lo que hemos analizado dentro del gobierno, de injerencia en las decisiones que solo le competen al gobierno o a la fiscalía o al Poder Judicial. Aclaró que las autoridades mexicanas no tienen indicios de que Andrés Manuel López Beltrán esté relacionado con el tema del huachicoleo fiscal, por lo que no tiene por qué iniciarse investigación por este ni por algún otro delito. Reprochó que de la lucha que ha emprendido el gobierno de México contra el contrabando de combustible no se comente nada y desvirtúen la información de cómo se ha trabajado para combatirlo, así como tampoco dicen nada de los empresarios que tienen doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y que están relacionados con estos delitos. Por ello insistió en que no se abrirán investigaciones solo porque el gobierno estadounidense rechace visas, pues recordó que en México mandan los mexicanos y nadie más. Además recordó que ya vienen las elecciones en Estados Unidos y lo único que hacen es hablar de México, pero México no es tema para su elección, sino que deben hablar de sus problemas internos, que tienen bastantes. Sostuvo que esto no tiene por qué significar un rompimiento de relaciones con Estados Unidos, pero tampoco significa que no se diga lo que se piensa. Reiteró que México quiere una buena relación, pero para eso ya puso su límite, que es la soberanía, entonces seguirá habiendo coordinación sin subordinación. Por otra parte, Berenice, comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum también aclaró que no existe lista negra de comunicadores o de personas a las que se quiere exhibir por hacer comentarios contra el gobierno federal. Recalcó que la consejera jurídica Luisa María Alcalde jamás los denominó o nombró como malos periodistas, ni se les ha censurado ni señalado para que la gente deje de seguirlos, pues no hay ninguna acción por parte del gobierno que así lo demuestre. Por el contrario, dijo, lo único que se hizo fue aclarar la manera en cómo se manejan las redes sociales, que a partir de un comentario o de una falsa noticia se desencadena y se amplifican notas y comentarios en contra del gobierno, lo que consideró es parte de lo que se tiene que discutir en torno a la regulación de las redes sociales, pues todos están expuestos a ello. Vamos a escuchar tus palabras. Yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales. Pero nunca se planteó ni censura, ni una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada, sino un esquema de difusión que existe y que es real de las redes sociales pagadas, que muchas veces toman notas de estos periodistas para amplificarlas. Eso fue lo que se dijo. Ni hubo una lista de censura, ni hubo una lista para decir estos son los malos periodistas. De tal manera insistió que no hay censura para nadie, pero sí debe informarse y la gente debe saber cómo están funcionando las redes sociales, pues no es la gente quien decide qué información se mueve, sino lo que se paga a las redes para que se publique, porque pueden existir miles de mensajes de personas que no son reales, sino son bots pagados para hacer propaganda en contra de alguien o de un gobierno, o bien para difundir información falsa, y todos deben de saberlo. Berenice, es el reporte.
Muchas gracias, Sofía, y sobre todo también, como ya lo indicaba la presidenta, hay que aclarar este tipo de situaciones porque, claro, parece muy conveniente para Estados Unidos tener este tipo de medidas con México, sobre todo en la antesala de lo que serán las elecciones intermedias de 2027 en ese país. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Berenice. Un tema importante, como ya lo indicaba el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, por un lado denunciar estas acciones, ya lo decíamos, de la administración de Donald Trump, que tienen evidentemente intereses políticos para sobre todo también alentar a sus bases, a las bases electorales que podrían definir el rumbo de lo que podría ser la administración de Trump, sobre todo también con las cámaras, qué va a pasar en Estados Unidos y con algunos estados que son muy importantes como California y Texas también, en los cuales, por ejemplo, hay una presencia migrante muy importante y más de las y los mexicanos que ahora también radican en ese país. Así que son puntos que no hay que perder de vista sobre la mesa. Cambiamos de información. En otras noticias, en el Senado comenzó la mesa de análisis sobre la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito del feminicidio. Al encuentro acuden legisladoras y legisladores, así como también especialistas, integrantes del sector académico y representantes de organizaciones civiles. Nuestra compañera Claudia Telles nos amplía la información. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes, un saludo para ti, para el auditorio. El Senado de la República inició este martes el análisis de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio que, entre otros puntos, propone homologar el tipo penal y los procedimientos de investigación en todo el país. En la mesa de análisis, para el análisis y formulación de propuestas sobre la iniciativa convocada por las comisiones de Igualdad, Puntos Constitucionales y de Estudio Legislativo del Senado, especialistas, legisladoras, fiscalías, organizaciones civiles y organismos internacionales coincidieron en que el principal reto no es únicamente endurecer las penas, indicaron garantizar investigaciones eficaces, coordinación institucional y capacidad para prevenir la violencia antes de que llegue al feminicidio. La presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, la morenista Marlu Mitcher, afirmó que se discute cómo debe actuar el Estado, cómo debe haber una coordinación institucional y cómo se hace para que todas esas instituciones funcionen. Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a la Vida Libre de las Mujeres de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, destacó que la iniciativa busca establecer un tipo penal sólido y criterios comunes para la actuación de las fiscalías. Además, dijo de protocolos nacionales homologados y capacitación especializada para ministerios públicos, policías y personal pericial. Vamos a escuchar. Esta iniciativa contempla como un principio fundamental la sentencia de Mariana Lima Buendía para que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con protocolo de feminicidio, asegurando que peritajes, preservación de indicios y continuidad en la cadena de custodia, el levantamiento, traslado y preservación de los cuerpos o los restos se hagan con dignidad humana, con cuidado, con perspectiva de género y de derechos humanos, con el derecho al acceso a la verdad y la justicia y un trato digno. Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Moza consideró que esta iniciativa tiene el mandato constitucional de proteger los derechos humanos y de abatir el delito de feminicidio, así como la impunidad. Vamos a escuchar. Y recordemos que el índice de impunidad se clasifica arriba del 90% en este delito. Y hoy estamos aquí para dar un gran paso, un paso definitorio, senadoras y senadores, que supere los obstáculos que hasta ahora no han permitido culminar en una legislación que brinde un marco general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.
Destacó que lo que está en juego no es únicamente la homologación de un tipo penal ni el aumento de una sanción. Estamos, dijo, discutiendo cómo debe actuar el Estado mexicano. Eso, dijo, es lo que queremos. Por otra parte, en Bere y en esta misma mesa de análisis, la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, precisó que el desafío de esta ley es que no se quede en el papel y que la muerte de cada mujer sea investigada con perspectiva de género. Reconoció avances para construir un piso común para la protección de los derechos de todas las mujeres, entre ellos la homologación del tipo penal. Desde la Fiscalía General de la República, Maribel Morjorques Beltrán sostuvo que el feminicidio representa la expresión extrema de una violencia estructural que frecuentemente está precedida por amenazas, agresiones, discriminación, relaciones de poder y omisiones institucionales. Hay que destacar, Bere, que en esta mesa de análisis se presentaron algunas cifras. Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel Moza recordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó más de 37,000 mujeres víctimas de muerte violenta y dijo además que entre enero del 2015 y julio de 2026, al concluir la jornada laboral, muy probablemente 9 mujeres hayan perdido la vida. Así, Bere, continúa el análisis de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, que ha sido catalogada como una ley prioritaria para el Congreso de la Unión. El reporte. Muchas gracias, Claudia, y sobre todo que es una conversación que hay que seguir de forma muy puntual, ya que es fundamental que se atienda, se investigue, se sancione bajo los mismos criterios la violencia contra las mujeres, sobre todo el caso del feminicidio, la violencia más extrema, y que hay que recordar es el primer paso para que haya justicia. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Y nos vamos ahora, siendo la 1:45 p.m, hasta la Ciudad de México, ya que ahí colectivos y organizaciones civiles pidieron políticas públicas para atender la vulnerabilidad de la población en situación de calle, esto durante el foro Sin Techo con Derechos. Mateo Rivera, integrante del colectivo El Otro Lado de la Calle, presentó un pliego petitorio dirigido al Estado que incluye mejoras en los albergues, acceso a programas de vivienda y oportunidades laborales, entre otras medidas para atender las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta esta población. Natalia Matamoros nos informa. Buenas tardes, Natalia, te escuchamos. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Una disculpa pública de parte del gobierno de la Ciudad de México por la falta de espacios y las barreras estructurales que enfrentan las personas en situación de calle fue una de las principales exigencias presentadas por colectivos e instituciones públicas en el foro Sin Techo con Derechos, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Comentarte, Berenice, que en el encuentro fue presentado un pliego petitorio que demanda a las autoridades respetar y garantizar los derechos de quienes se ven obligados a usar la calle como espacio de vida. Entre las propuestas destaca la creación de albergues dignos y seguros, así como alternativas de vivienda ante la insuficiencia de espacios para atender a la población. También los participantes exigieron programas laborales incluyentes, capacitación en oficios y acceso a seguridad social, facilidades para obtener documentos como acta de nacimiento, CURP e INE. Para evitar que estos planteamientos queden en el papel, los asistentes solicitaron un calendario de trabajo para dar seguimiento al cumplimiento de las demandas. Escuchemos lo que comentó Mateo Rivera del colectivo El Otro Lado de la Calle sobre este tema. Es un escenario de diálogo público para que se sienten y tengamos esta articulación entre los distintos elementos, columnas que trabajamos con la población de calle, que hemos hecho muchos intentos por trabajar en conjunto, pero nunca lo conseguimos, que somos las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, y un cuarto sector que de hecho rara vez nos contempla para participar, para intervenir, que es la iglesia. Solo a través, y de la sociedad civil, claro, en general, pero solo a través de un diálogo productivo entre estas 4 o incluso 5 pilares podremos tener algún avance, alguna solución. Buenos días, Chava. Otro de los aspectos resaltados durante el foro, Berenice, es la falta de políticas para proteger a la población trans que vive en la calle y que de forma continua es víctima de violencia. No hay estudios ni datos con perspectiva de género para abordar la problemática a través de políticas públicas, de acuerdo con lo expresado por Ulises Pineda, jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Escuchemos lo que dijo. La información que tenemos
sabemos, de acuerdo a las quejas que nos llegan, que hay muchos sesgos. Si bien es cierto que la información que tenemos de la población en situación de calle LGBTIQ+, son las mujeres trans, que hay una mayor violación a sus derechos humanos, que es la información que apenas nos llega. Creemos que hacen falta más datos, creemos que hace falta más orientación e información sobre cuáles son esos derechos que han sido violentados. Una de las problemáticas, bueno, entre varias que revisamos en lo que concierne a la política pública, es que hay falta de enfoque, no nada más en derechos humanos, hay una falta de enfoque en perspectiva de género y evidentemente hay una falta de enfoque en la perspectiva de diversidad sexual y de género. Los representantes de estas organizaciones pidieron que las nuevas políticas sean construidas con la participación directa de quienes viven en la calle. Esta es la información que nosotros manejamos sobre el tema. Seguimos contigo, Berenice. Muchas gracias, Natalia, y seguimos al pendiente de lo que resulte de este foro. Gracias y buenas tardes. Y continuamos en la capital de nuestro país, en la Ciudad de México, ya que persiste la tortura, los malos tratos y abusos de autoridad, reconoce Dolores González Sarabia, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Al presentar el informe anual de actividades del organismo, la ombudsman capitalina planteó ir de los casos a las causas y fortalecer también la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. Nuestra compañera Guadalupe Franco nos amplía la información. Buenas tardes, Guadalupe. Te escuchamos. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Esta tarde, Dolores González Sarabia, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentó el informe anual de actividades de este organismo correspondiente a 2025. Destacó avances en la atención con un 87.3% de restitución de derechos mediante su mecanismo inmediato que benefició a 324 víctimas, además de la emisión de 13 recomendaciones y 16 acuerdos de conciliación, así como la realización de 422 acompañamientos, incluidos 36 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, la ombudsman capitalina también admitió que en la Ciudad de México persisten violaciones graves como tortura, malos tratos, abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y obstáculos para acceder a la justicia. Vamos a escuchar sus palabras. Se han registrado vulneraciones en contextos muy diversos documentadas en centros de privación de la libertad, en algunas intervenciones policiales e incluso en algunos casos en instituciones de cuidado o atención u otros espacios en los que la autoridad ejerce el poder sobre las personas. Por todo ello, se requiere continuar el esfuerzo de fortalecimiento institucional para eliminar definitivamente las prácticas nocivas, algunas también como la tortura, malos tratos, detenciones arbitrarias, y acercar efectivamente la justicia a las víctimas. De acuerdo con el informe, las autoridades más señaladas por violación a derechos humanos fueron la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 32.5% de las menciones y la Fiscalía Capitalina con 24.8%. Por alcaldías, Cuauhtémoc concentró 2.645 hechos presuntamente violatorios, seguida de Iztapalapa con 1.667 y Gustavo Amadero con 830. Por ello, la ombudsman capitalina planteó ir de los casos a las causas y no solo atender expedientes, sino identificar patrones y modificar las instituciones que permiten que las violaciones se repitan. Vamos a escuchar sus palabras. Por ello, planteamos ir de los casos a las causas. Una cantidad significativa de quejas trasciende la dimensión individual al revelar problemáticas comunes y generales. Las causas de fondo que requieren acciones colectivas y sostenidas, la creación de nuevas soluciones y andamiajes, combinando la defensa y la protección de derechos con el diálogo social y con el diálogo interinstitucional para construir las respuestas y propuestas necesarias a fin de acercarse al ejercicio pleno de derechos humanos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, propuso 5 tareas para fortalecer la defensa de los derechos humanos en la capital del país. Destaca la defensa de derechos sociales mediante la transformación del sistema penitenciario, además de la atención integral a personas en situación de calle y la creación de un protocolo para evitar abusos en desalojos, así como reforzar la búsqueda de personas desaparecidas. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe. Un tema bastante importante, sobre todo también porque abre una conversación honesta de lo que pueda acontecer en Ciudad de México y a partir de ahí también plantea una ruta de cambio. Muchas gracias. Continuamos con la información.
1:00 ya con 53 minutos, hora del centro de nuestro país. Y precisamente cambiando de tema, en la conferencia mañanera del día de hoy desde Palacio Nacional se informó sobre el avance de la atención en la salud pública en los sistemas IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, que ha tenido un repunte, un incremento en los niveles de consultas y también de cirugías en todo el país, lo cual son datos bastante positivos porque reflejan que se está consolidando también una coordinación entre estos tres sistemas de salud, pero además posiciona al IMSS Bienestar, como ya lo decíamos también, como un sistema de salud para todas las personas que no tenían antes derecho a una atención digna de salud y sobre todo completamente gratuita, como ahora se ha planteado a través de esta red del IMSS Bienestar. Y hay que recordar que ya en este momento, en 2026, son 24 los estados que conforman, de hecho, este sistema, ya lo decíamos, para las y los mexicanos, que ha cambiado por completo también la percepción que se tenía del nivel de atención médica. Ahora hay mejores servicios, también una oferta más amplia, incluso hay más clínicas y hospitales que se han adherido a dar atención a las personas que antes no tenían a dónde acudir, ya que no podían estar inscritas en el IMSS o en el ISSSTE, y que eso también ha posicionado el derecho y el acceso a la salud en nuestro país como una atención prioritaria y fundamental desde el sexenio pasado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y también ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que los números que se compartieron el día de hoy desde Palacio Nacional son muy importantes. Por ejemplo, en el tema de las consultas, se tuvo aumento en las consultas generales del 28% comparando datos de enero a julio de 2022 con los datos de ahora de 2026. Pero para conocer más detalles acerca de cómo han sido estos resultados positivos, ya lo decíamos, en el sistema de salud pública de nuestro país, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica. Buenas tardes, subsecretario, ¿cómo se encuentra? Hola, Berenice, gracias por la invitación, un gusto acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, subsecretario. Sobre todo, ya lo decíamos, son números muy positivos los que se han compartido el día de hoy en la conferencia mañanera, pero también quisiéramos saber cómo ha sido posible este aumento en la atención pública de salud y además esta coordinación entre IMSS, IMSS Bienestar y también el ISSSTE, subsecretario. Claro, pues mira, para poder haber llegado a estos números pasaron muchos procesos. Creo que lo más importante para resaltar es en los últimos 8 años ha habido un incremento bastante sustantivo, casi el doble de médicos especialistas que se forman hoy en el sector público, y hemos logrado contratar ese número casi completo. Se están formando cerca de 8,000 médicos al año y estamos formando cerca de 18,000 médicos especialistas al año y prácticamente más de 15 de 16,000 se contratan. Sin incrementar la infraestructura en personal, pues sería muy difícil llegar a esos números. Y de igual manera, pues también hemos construido, solo desde que entró la presidenta Sheinbaum hasta la fecha, se han inaugurado 32 hospitales. Es decir, las principales razones por las que vemos una mayor capacidad de atención atienden a eso. Más inversión en recursos humanos, en médicos, enfermeras, personal de todo tipo y más inversión en infraestructura. Eso es fundamental, ya lo decíamos, que existe esta oferta cada vez más amplia para atender a las y los mexicanos, pero también, subsecretario, ¿qué significa que cada vez más personas elijan acudir y atenderse en el sistema de salud pública de nuestro país? Ya lo decíamos, en el IMSS, en el ISSSTE o en este caso en el IMSS Bienestar. Pues mira, creo que una de las principales preocupaciones que tenemos con esta administración es cómo hacemos que un porcentaje de la población que hoy en día no se atiende en el sector público, que elige ir al sector privado, en muchos casos, por ejemplo, en consultorios de farmacias, encuentre una mayor capacidad resolutiva en el IMSS, en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar, en todo el sector público, y vuelvan a recobrar la confianza para venir a atenderse, y eso nos va a permitir, pues, no solo reducir el gasto que los mexicanos incurren en salud, pero también poder canalizarlos, detectarlos de manera temprana, es decir, darles una mayor capacidad de salud. Por eso, el compromiso que tenemos como gobierno de México es seguir incrementando la capacidad, porque una razón por la cual las personas tal vez optarían por ir al sector privado es precisamente por eso, por tiempos de espera largos en algunos casos. Y esta inversión que estamos realizando es precisamente para poder asegurar que cuando un mexicano o mexicana tenga una necesidad de salud, opte por entrar al sector público, encuentre un espacio digno, de calidad y
Y que es un servicio que no únicamente están recibiendo en la atención primaria, es decir, en las consultas generales que veíamos que aumentaron de enero a julio 2022 comparadas con 2026, 28%, pasando de 78.9 millones a 101.2 millones, sino también las consultas en especialidades, las cuales tuvieron un aumento muy significativo, subsecretario, del 60%. ¿Qué significa también que las personas puedan acceder a este otro tipo de atención médica, no únicamente básico, en estos sistemas de salud? Pues de hecho, Bernice, eso es mucho más importante, porque muchas veces una consulta básica de atención primaria, la gente tiene opciones, pero cuando se vuelve más complicado, más costoso, cuando requiere a veces una atención mucho más compleja, es la medicina de especialidad. Y por eso la inversión que se ha hecho para formar médicos especialistas, desde cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, médicos internistas, de todo tipo. Y eso ha permitido, y son los resultados más tangibles del cambio que empezó, no en esta administración, empezó desde el sexenio pasado, de incrementar la capacidad de atención de la medicina de especialidad. Eso ha resultado pues en este 60% más consultas de especialidad que las que había en 2022. ¿Por qué 2022? Porque es lo que podemos medir después de que ya salimos del periodo más álgido de la pandemia. Y no solo eso, sino que estas consultas de especialidad han creado también pues que un número mayor de mexicanos tenga acceso a una cirugía que a veces requiere. Y por eso las cirugías han subido de la mano de las consultas de especialidad, cerca de 30% en el mismo periodo, 30% más cirugías que las que hacíamos hace 4 años. Eso es también fundamental, sobre todo porque se incrementó, como ya lo indicaba subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, las cirugías programadas 30% igual en este periodo, pero no quisiera dejar de pasar de repetir los números. Las consultas en especialidades pasaron de 19 millones prácticamente a 31 millones en tan solo 4 años. Es lo que estamos evaluando y también cómo se ve reflejado en la salud de las y los mexicanos. Finalmente también, subsecretario, ¿qué papel juega el IMSS Bienestar ahora con estos números que se nos presentan, sobre todo también pensando en las personas que antes de este sistema pues no tenían el acceso pleno a la atención médica de calidad, digna y gratuita en nuestro país? Mira, pues de hecho, si fuera importante el incremento de consultas de especialidad en el sector salud en su totalidad, este 60%, en el IMSS Bienestar es aún más notable. Desde que el IMSS Bienestar comenzó a funcionar hace un poco más de 3 años y medio, casi 4 años, el número de consultas de especialidad que se daban ha crecido prácticamente al doble, un 90%. ¿Qué significa? No solo que las personas con mayores necesidades en nuestro país, en algunos casos las personas sin seguridad social, son las personas con mayor índice de marginación, menores ingresos, tengan una alternativa gratuita para la medicina de especialidad. Pero también es muy claro cuando lo comparamos con los estados que no han participado en el IMSS Bienestar. Ustedes saben, el IMSS Bienestar está en 24 de los 32 estados y prácticamente las consultas de especialidad han crecido 90%, casi el doble en el IMSS Bienestar y solo 20% en los 8 estados que no se han adherido. Es decir, creemos que este modelo médico nacional del IMSS Bienestar muestra resultados, muestra que en los estados donde ha empezado el IMSS Bienestar vemos mayor capacidad resolutiva, mayor capacidad de atención, mayor número de recursos humanos, físicos, materiales, financieros, asociados a darle un servicio indispensable, un derecho a todos los mexicanos y mexicanas. Esperemos que pronto los estados que todavía faltan de implementar el sistema de IMSS Bienestar puedan unirse a esta iniciativa que ya lo decíamos y los números lo reflejan de manera muy perfecta. Ha abierto la puerta completamente a las y los mexicanos a otro tipo de atención médica de todos los niveles, no únicamente básica, sino lo que se necesita y sin ningún costo. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, agradecerle muchísimo esta plática con la audiencia de Imer Noticias y sobre todo ayudarnos a entender qué significan estos números tan importantes en el sistema de salud pública de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Berenice. Es un placer acompañarte al auditorio. Estamos atentos a poder platicar con ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, subsecretario. Estamos ya en la segunda hora del programa de día de hoy, 18 de agosto, y llegó el momento de irnos a la infodemia. Y es que en días recientes circuló en redes sociales un presunto riesgo en el hospital 1 de octubre, pero ¿qué hay de cierto en este caso? Bueno, nuestro compañero Rafael Burgos nos tiene los detalles de esta verificación.
En las últimas horas circuló en redes sociodigitales una versión que asegura que se registró una fuga de gas en el Hospital Regional 1 de Octubre y que incluso se impidió el acceso a los bomberos. Esta información es falsa. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, aclaró que tras el reporte de la supuesta fuga, los cuerpos de emergencia y las autoridades del hospital inspeccionaron el área y determinaron que no existe ninguna fuga de gas en las instalaciones. El olor detectado provenía en realidad del sistema de drenaje. El propio ISSSTE confirmó que el heroico cuerpo de bomberos y el personal de protección civil ingresaron de inmediato al inmueble para coordinar la revisión y descartar cualquier riesgo para pacientes, personal y visitantes. Recuerde nuestra recomendación: antes de compartir algún rumor en redes, verifique los hechos, porque detener la desinformación también es cuidar la salud. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Como siempre, antes de compartir, hay que verificar el contenido que nos llega a través de las redes sociodigitales e incluso, a veces, de algunos medios corporativos. Son las 2 de la tarde con 4 minutos y nos vamos a una pausa. Hola, mi nombre es Antonio y no uso el teléfono en clase principalmente para no distraerme y poner atención. Hola, mi nombre es Itzayana, tengo 17 años y uso el celular en las clases. Lo uso principalmente para pedir ayuda cuando no entiendo algún tema o buscar información. Y pues ya después de eso me distraigo y luego ando viendo TikToks. Hola, mi nombre es Iris, tengo 15 años y sí he llegado a utilizar el celular en la escuela. La utilizamos mayormente a veces por investigaciones que nos dejan los profesores en el mismo salón o por exposiciones. 2 de la tarde con 10 minutos, estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y escuchábamos respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú utilizas el celular en clase? Si sí, ¿para qué? Cuéntanos por favor a través de las redes de Imer Noticias y también en nuestro número de WhatsApp en cabina, 55 66 31 24 27. Y continuamos con más información, de hecho con una reflexión bastante interesante, y es que últimamente que se ha hablado cada vez más y de forma más explícita acerca de lo no binario, del rechazo también al mundo binarista, pues surgen estas dudas de ¿por qué? ¿Por qué no nos cuestionamos este mundo que ha sido construido a partir de este contraste? Ya lo decíamos, el binarismo, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿Por qué se ha construido así? Precisamente para entender esta conversación, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Lucy Chia. Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, y también autora de libros como La invención de los sexos y también de Contra el sexo como categoría biológica. Buenas tardes, Lu, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora Lucy Chia. Pues quisiéramos comenzar porque desde pequeños nos enseñan a veces que hay cosas que en teoría, o a la sociedad así nos lo ha enseñado, insistimos, e impuesto, que hay cosas que son de niñas y cosas que son de niños, desde juguetes, colores, incluso también maneras de comportarse e incluso profesiones. Pero ¿en qué momento realmente empezamos a convertir esas diferencias en algo que creemos que viene de la naturaleza como tal? Wow, tu pregunta la voy a intentar responder de manera sintética porque la verdad es que daría como para un doctorado la respuesta, porque justamente hay muchos estudios que abordan un poquito el desarrollo de este sistema de valores que implica un mundo binario y cómo al asignarnos un género al nacer naturalizamos esta forma binaria de entendernos y vivirnos en el mundo. Ahora, si queremos buscar un punto de partida como un origen, yo diría que no lo vamos a encontrar porque en realidad siempre se trata de procesos y los procesos son muy complejos. Lo que sí se puede como de alguna manera precisar es que es durante el proceso de la modernidad de colonialidad, es decir, de la expansión colonial, donde se desarrolla, se articula un discurso científico que va a justificar biológicamente cómo se organiza la vida social, y esa justificación biológica va a implicar al menos dos cuestiones fundamentales. La primera es la reducción de
de la mujer cisgénero blanca en la esfera doméstica, y la segunda, al mismo tiempo, igualmente relevante, se trata de la bestialización de las comunidades negras e indígenas. Fíjate que este punto de inflexión, la justificación biológica, sí supone un marco de interpretación muy preciso de nuestras culturas occidentales y occidentalizadas para caracterizar cómo a través de estos procesos complejos fuimos naturalizando, normalizando vivirnos en un mundo binario. No es que antes no había una división social, una organización social jerarquizada, sino que la justificación para digamos, justificar valga la redundancia, la jerarquía era otra. Las justificaciones eran más bien metafísicas, es decir, no apelaban a ningún tipo de parámetro biológico, y sin embargo hoy lo que pensamos es que estamos ante la verdad, que el discurso científico describe la naturaleza o el mundo tal cual es, y consideramos que una manera de categorizarnos basada en la genitalidad es la forma natural a través de la cual podemos entendernos en el mundo. Pero lo que han mostrado muchos estudios desde las epistemologías feministas es que esta forma de categorizarnos también tiene una historia, también tiene un contexto, y no se trata de ninguna manera de un dato natural. Nunca un dato habla por sí solo, sino que siempre el dato es primero producido y segundo narrado en la interpretación que hacemos del dato. Eso es algo muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo como ya nos lo indicabas, doctora, que hay cuestiones históricas que también se han ido ahí planteando y que han dado forma a lo que hoy en día entendemos por el mundo binarista. Pero también de qué forma nos ha impactado esta concepción del sexo como una categoría biológica que ha sido completamente, ya lo decíamos, construida e impuesta, y también cómo determina a las personas este sistema en el que vivimos. Sí. Ahí yo diría como aguas con hablar de imposición, ¿no? Porque la idea de imposición aparenta que la categoría viene de fuera, que nosotros la absorbemos de manera como forzada, y en realidad yo hablaría más de procesos subjetivos e intersubjetivos, es decir, cómo cambia nuestra forma de entender el mundo y la encarnamos a través de un sistema de creencias que apela al sexo como categoría biológica. Creo que el sesgo más importante que tenemos para vivirnos en el mundo es pensar que el sexo es una propiedad de los cuerpos, algo que los cuerpos tenemos. Y fíjate que cuando una persona, por ejemplo, si yo niego la categoría de sexo, automáticamente se considera que estoy negando la naturaleza y que soy una pseudocientífica terraplanista antivacunas, ¿no? Siempre tengo que aclarar que cuando digo que el sexo no es una categoría biológica, no soy terraplanista. Y esa aclaración nos habla muchísimo acerca de cómo esta categoría fue algo de lo que nos apropiamos y hoy encarnamos como si fuera una descripción neutral de nuestras biologías. Pareciera que hablar de mi sistema reproductivo y hablar de mi sistema reproductivo a través de la categoría de sexo fueran equivalentes, y en realidad lo que muestro es que el sexo es un marco de interpretación que supone asumir cómo se desarrollan las diferencias psicológicas biológicas entre hombres y mujeres y género. Y es un marco de interpretación que de ninguna manera es neutral, sino que parte de naturalizar esas diferencias. ¿Qué quiere decir? Que las arranca del contexto. Entonces las diferencias se vuelven ahistóricas y transculturales, y caracterizamos que nuestra especie desde siempre es así y para siempre será así. Y en ese desde siempre y para siempre estamos asumiendo una lectura de los cuerpos jerárquica, donde la subjetividad que llamamos androcéntrica, que sería este hombre cisgénero blanco, adulto, heterosexual, propietario, occidental, vale más que todas las otras corporalidades que no encarnamos esta subjetividad. En ese contexto también, si nuestras características biológicas no terminan de determinar, o más bien no determinan de hecho cómo pensamos, cómo nos comportamos, o incluso qué capacidades y habilidades tenemos, sobre todo pensando en esta categorización, ya lo decíamos, de hombre y mujer, ¿por qué seguimos encontrando en la sociedad explicaciones meramente biológicas para tantas diferencias entre los hombres y las mujeres? ¿Qué hay detrás también de esta separación y de esta insistencia de que el mundo se construya así? Estamos conversando con la doctora Lucy Chia, especialista en neurociencias y epistemología feminista. Una disculpa. Sí, no, por favor. A ver, dijiste un montón de cosas. Yo diría que acá tenemos como que distinguir entre dos nociones. Una es la noción de esencialismo y la otra de biologicismo, que en general las podemos usar como intercambiables, pero no son sinónimos. Cuando hablamos de biologicismo, por lo menos como yo lo describo, hablamos de la idea de que una característica biológica es suficiente para explicar la aparición de cierto comportamiento o estado mental. Por ejemplo, la idea de que
las personas con testículos, los hombres cisgénero específicamente, tengan más testosterona que las mujeres cisgénero, una característica biológica, es suficiente para explicar que ellos sean más sexuales o agresivos, ¿no? Entonces, fíjate cómo se va de una característica biológica a lo que sería un comportamiento o un estado mental, que desde las neurociencias actuales se va a asumir como causado por el cerebro. Sin embargo, tenemos muchas críticas a la idea de que cerebro y mente o comportamiento son sinónimos, y fíjate que esta reducción de la mente a lo cerebral, digamos, también viene de este mismo paradigma moderno colonial, que supuso de alguna manera caracterizar el cerebro como el órgano para ser observable, medible y cuantificable, según las expectativas del método científico moderno, las diferencias entre hombres y mujeres y género blanques, digamos, y las diferencias entre las personas blancas y negras e indígenas. Entonces, según esto, podemos caracterizar que tanto la categoría de sexo como la de raza comparten una genealogía, que es la idea de justificar biológicamente, vía la idea de sexo cerebral y de raza cerebral, la superioridad de la subjetividad androcéntrica. Entonces, acá estamos con la noción de biologicismo. Por otro lado, tenemos la noción de esencialismo, y la noción de esencialismo remite a la idea de que una característica biológica es necesaria y suficiente para explicar otra característica biológica. Acá no estamos en el ámbito del comportamiento y de lo mental, sino puramente hablando de características biológicas. Por ejemplo, la idea de que cierta genitalidad vulva es necesaria y suficiente para tener un tipo de cerebro, ¿no? Entonces, estas dos nociones son las que convergen en el actual discurso científico acerca de la diferencia sexual, específicamente o sobre todo en el actual discurso neurocientífico, para naturalizar las diferencias que antes mencionábamos, ¿no? Y el problema de esto es que instituciones como la deportiva lo que hacen en esta naturalización a través de la segregación por sexo como si fuera un mandato natural es en realidad justamente sostener una lectura jerárquica, donde pareciera que las mujeres cisgénero son naturalmente inferiores a los hombres cisgénero respecto a las habilidades atléticas, ¿no? Y otra cosa que dijiste, y es muy importante, es que cuando hablamos de características biológicas, no estamos hablando de características naturales, porque ¿qué significa natural? Pareciera que esas características se desarrollan a través de programaciones internas o como procesos mecánicamente programados y que no dependen de un contexto. Sin embargo, hoy sabemos que nuestros contextos son constitutivos de nuestras expresiones biológicas, es decir, que lo que llamamos biología no está nunca libre de cultura. Eso no quiere decir que somos una tabula rasa y la cultura nos hace a imagen y semejanza. Lo que quiere decir es que cada célula de nuestro cuerpo dialoga con nuestras prácticas sociales y nuestras prácticas sociales están indefectiblemente generizadas. Entonces tendríamos que explorar, porque ni siquiera dimensionamos, cómo las prácticas generizadas pueden expresarse biológicamente y dar cuenta o contribuir a explicar muchas de las diferencias biológicas que observamos entre hombres y mujeres y género, incluso aquellos parámetros más fuertemente arraigados a la categoría de sexo, como son los niveles de testosterona. Hoy sabemos que los niveles de testosterona no son determinados genéticamente y que van a cambiar según el contexto y dependiendo de ciertas prácticas sociales, como por ejemplo se vio que las prácticas de competencia se correlacionan, digamos, con un aumento en los niveles de testosterona, ¿no? Entonces, todos estos datos dan cuenta de que aquellos parámetros que llamamos biológicos son parámetros atravesados no solamente de manera semántico-discursiva, sino también incluso biomaterial, en términos del parámetro en sí mismo, por nuestras prácticas sociales. Entonces, cuando hacemos una apología a hablar de diferencias de sexo, estamos naturalizando, arrancando del contexto esas diferencias que ni siquiera sabemos cómo se desarrollaron. ¿Por qué? Porque estamos ante un sistema binario que supone entrenamientos binarios, formales e informales, a través de las normativas de género. Esos entrenamientos pueden expresarse o danzar sincrónicamente con nuestros procesos biológicos. Entonces, tendríamos que desentrañar cómo estos entrenamientos correlacionan con ciertos parámetros biológicos que hoy ligamos a la categoría de sexo y entonces obstaculizamos poder comprenderlos en función de nuestros contextos. Esta relación no hay que perderla de vista, como también se relaciona, valga la redundancia, el carácter que se le imprime desde cierta cultura en particular al cuerpo de las personas. Pero entonces, doctora Lucicia, ¿qué hacemos con todo esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos, por ejemplo, dejar de ponerles límites a las personas y particularmente a niños, niñas, infancias en general, a partir de lo que creemos que deberían de ser por haber nacido simplemente con un cuerpo en específico?
Sí, tu pregunta es súper importante, porque acá tenemos que hacer un trabajo colectivo y de cambio intersubjetivo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, si yo decido ser una figura de crianza y criar niñas, no puedo criarles aisladas de la cultura en la que vivo, ¿no? Entonces, esto indudablemente requiere de cambios que se pueden hacer desde comunidades afectivas, ¿no? Como colectividades, pero nunca individualmente. Y yo sugeriría, o lo que se sugieren en realidad también muchas epistemólogas feministas, es que dejemos de normalizar que a cierta genitalidad le corresponde cierta forma de estar en el mundo. Y por forma de estar en el mundo estoy hablando de una multidimensionalidad de factores que van desde la identidad de género y la sexualidad de las personas hasta la expresión de género, cómo nos vestimos, cómo gestualizamos, hasta incluso las ocupaciones de las que hablaste al comienzo, ¿no? Como las actividades de juego y cómo vamos a desarrollar nuestras creencias y deseos. Y fíjate también que el juego para mí es fundamental para hablar justo de niñeces, porque el juego no es un mero acto como solamente en el inmediato, sino que es prescriptivo en relación a los comportamientos futuros. Estamos enseñándoles a las personas que son niñas cómo comportarse en la vida adulta en función de un sistema binario que además está jerarquizado. Entonces, sobre todo para las personas que tienen niñeces que no encarnan, que somos la mayoría de la población mundial, ¿no? Que no encarnamos en subjetividad androcéntrica, tendríamos que cómo evitar reproducir, digamos, los sesgos androcéntricos que van a implicar subordinar esas corporalidades en el futuro al sujeto androcéntrico del que estamos hablando, que cuando me preguntan quién es, tipo es el 1% de la población mundial, quién es ese varón, cisgénero, blanco, adulto, propietario, heterosexual, occidental, sin discapacidad. Entonces, acá tendríamos que tener una reflexión profunda acerca de cómo una acción que puede ser súper inocente, como regalarle una muñeca a la nena y de color rosa, digamos, cuando no se la regalamos al nene o cuando solo le regalamos eso a la nena, ¿no? Estamos legitimando todo este discurso científico que se articula en este contexto moderno colonial. Entonces, desarmarlo, evidentemente, no va a suceder a través de un acto individual que diga, yo a mi sobrina le voy a regalar un autito. O sea, está buenísimo, pero lo que necesitamos también es, en las figuras de crianza, discutir realmente cuáles son los alcances o las consecuencias de reproducir estereotipos de género. Claro, y que en ese sentido, ya lo indicaba doctora Luciche, pues es importante tomar en cuenta todos estos factores y sobre todo también cuestionar por qué este sistema y por qué el binarismo. Le agradecemos muchísimo, doctora, esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Muchas gracias y buenas tardes. No, muchísimas gracias a vos y gracias por la invitación. Te mando un abrazo y que tengan linda tarde. Gracias, doctora. Dos de la tarde ya con 25 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que la UNAM lleva a cabo este martes el segundo día de aplicación del examen de control presencial en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, como parte del proceso extraordinario para garantizar la validez del ingreso a las licenciaturas 2026-2027 tras las irregularidades detectadas en la prueba en línea. Todo el reporte con nuestro compañero Ethan Hernández. Ethan, buenas tardes. Estamos teniendo problemas en comunicarnos con nuestro compañero Ethan, pero sí, efectivamente, el día de hoy ya se realizó este examen de control en el Palacio de los Deportes. También el día de ayer comenzó esta prueba. Recordemos que han sido 4 las sedes en las que se ha aplicado este examen de control: León, Guanajuato, también Tijuana, Baja California, Oaxaca, y ahora toca el turno de la capital de nuestro país, la Ciudad de México. Y es que la mayoría de las y los aspirantes que se registraron a realizar esta prueba, la primera prueba para ingresar a la licenciatura, han también optado por presentar este nuevo filtro, la prueba de control, para poder adquirir y buscar un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar en este ciclo escolar, que recordemos que también, dado todo este proceso, se ha retrasado y comenzarán su ciclo el próximo 31 de agosto, a pesar de que otros niveles ya ingresaron a la UNAM en estos días, para ser específicos, el día de ayer lunes. Ahora sí, retomamos el contacto con nuestro compañero Ethan Hernández. Ethan, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Bere. Nos encontramos en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, aquí en la segunda jornada de programadas para el examen de control de ingreso a la UNAM.
Durante la primera jornada, la máxima casa de estudios registró en promedio una afluencia de 4,000 estudiantes por turno del examen. Continuamos con problemas de comunicación, esperamos retomar el contacto, y es que obviamente también ahí en el Palacio de los Deportes pues hay una gran cantidad de personas, sobre todo porque hay que tomar en cuenta, eran 3 turnos los que se iban a presentar a realizar esta prueba el día de hoy. Son las 2 de la tarde con 28 minutos y nos vamos a más información. Vamos ahora con información cultural, y es que un día como hoy, 18 de agosto, pero de 1936, el prolífico escritor y poeta Federico García Lorca fue lamentablemente fusilado por el bando franquista al inicio de la Guerra Civil Española. 90 años después, la figura de uno de los escritores más icónicos del siglo XX ha sido homenajeada en diferentes puntos del país. Todos los detalles con nuestra compañera Fernanda López. 40 guardias civiles entran a saco por ellas, los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas, los sables cortan las brisas que los cascos atropellan, por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. La madrugada del 18 de agosto de 1936, Federico García Lorca tenía solamente 38 años cuando fue fusilado en Granada por la dictadura franquista para luego ser sepultado en una fosa común ubicada en un paraje entre Biznar y Alfacar, junto a más de 140,000 personas asesinadas por el régimen. La razón, pensar distinto y amar distinto en una España que aplastaba la diferencia. Hoy se cumplen 90 años del asesinato del poeta andaluzo, y es bueno decir que los nombres de aquellos tiranos han quedado en el pasado. No así la vida y palabra del prolífico escritor, que hoy en día siguen resonando como un grito de libertad, memoria y resistencia. En España, su país natal, como parte de las conmemoraciones, se realizan en estos momentos diversas actividades para celebrar precisamente este legado. Por una parte, las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Madrid acercan su obra al público a través de su sitio web. También, varios homenajes se han realizado en distintos puntos de España. Por ejemplo, en Granada se ha recordado su legado en Alfacar, a pocos metros del paraje en el que el poeta fue asesinado en 1936, con un homenaje que ha comenzado con una ofrenda floral al monolito que le evoca. En la ciudad de Madrid, cientos de personas, sobre todo artistas, salieron a las calles para recordarlo con una escultura del escritor obtenida del Palacio de Velázquez, al ritmo de música, baile y su poesía, así como gritos de júbilo que decían: ¡Ha vuelto! ¡Federico ha vuelto! ¡Federico viva! Reivindicar su legado no solamente permite mantener viva su obra, también nos recuerda la importancia de luchar contra los ideales extremistas que afectan a la sociedad y su cultura. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. La importancia y el legado del poeta Federico García Lorca, ya lo decíamos, a 90 años de su lamentable muerte por parte del bando franquista en el inicio de la Guerra Civil Española. Y ya que estamos en temas culturales, el Colegio de México realiza a partir de este martes y hasta el jueves 20 de agosto su octava venta especial Regreso a Clases 2026, en la que podremos encontrar descuentos de hasta el 70% en más de 1,400 títulos académicos. La venta se realiza a partir de la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche en las instalaciones del Colegio de México, ubicadas en carretera Picacho-Ajusco, número 20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Por supuesto, la entrada es libre a esta feria. Y precisamente para conocer más detalles acerca de la oferta que se puede encontrar en este evento realizado por parte del Colegio de México, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Gabriela Said, directora de publicaciones del Colegio de México. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo se encuentra?
Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Berenice, a usted y a su auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Gabriela. Ya lo decíamos, comienza el día de hoy esta feria o venta más bien de libros en el Colegio de México, pero ¿qué podremos encontrar allí? Sí, mire, Berenice, en principio una pequeña precisión. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la noche, aquí en las instalaciones del Colegio de México. Y bueno, básicamente en este momento estamos ofreciendo 1,433 títulos de libros, entre libros y revistas. Básicamente toda la producción del Colegio de México desde hace bastantes años atrás, joyas editoriales, clásicos editoriales, libros, títulos que se han vuelto clásicos para el Colegio de México, como la Historia General de México, la Historia Mínima de México y sus versiones nuevas, que todas tienen, estas dos obras tienen sus versiones nuevas que se llaman precisamente la Nueva Historia Mínima de México, la Nueva Historia General de México. Y bueno, todos los temas de ciencias sociales y humanidades que se estudian en el Colegio de México, como bueno, urbanismo, demografía, estudios de género, economía, sociología, historia, literatura, lingüística, estudios de Asia y África. En fin, hay una oferta bastante variada de materias y de obras y autores para todas las personas que se quieran acercar a conocer el Fondo Editorial del Colegio de México. Que es un acervo bastante importante y que también está en constante actualización, ya lo decíamos, con títulos que van de todas las temáticas que ya nos compartía Gabriela, pero también es importante comentar con las personas que es un espacio completamente abierto, cualquier persona puede acudir a ver estos libros y también sobre todo a adquirirlos con descuentos muy importantes. Así es. Bueno, por supuesto, como dice usted, el acceso es libre y abierto para todas las personas que quieran venir. Y sí, en efecto, hay una cantidad de descuentos muy impresionantes en el boletín de prensa que sacamos para los medios de comunicación. Hay números que incluso a mí me sorprenden. Tenemos el precio más bajo, en promedio es de 4 pesos, ¿no? Por un libro bastante interesante que son las memorias del Congreso, de un Congreso latinoamericano, tomos 1 y 2. Y luego el precio promedio de los libros es de 69 pesos, el promedio, digamos, entre todos. Y tenemos descuentos del fondo editorial permanente, digamos, de 70%. Todos esos títulos tienen el 70% de descuento y las novedades editoriales tienen el 50% de descuento. Entonces creo que sí es una oferta bastante importante para las personas que se quieran hacer de materiales de estudio, de lectura, de disfrute, etcétera. Entonces, pues me parecería buenísimo que a todo mundo se le ocurra venir a darse una vueltita por acá. Claro que sí, ya lo decíamos, se ubican en carretera Picacho Ajusco número 20 en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México en un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y sobre todo recordar, comenzó el día de hoy martes 18 de agosto y van a estar hasta el jueves 20, es decir, solamente esta semana y también pues esta venta de libros por parte del Colegio de México ya se ha constituido también como un evento muy importante y esperado en varios sectores y sobre todo porque se pueden adquirir, ya lo decíamos, títulos a muy bajo precio. Gabriela Said, agradecerle muchísimo esta invitación y todos los detalles que nos comparte con la audiencia de Imer Noticias y obviamente refrendar esta convocatoria para que todas las personas que nos estén escuchando se den la oportunidad de visitar el Colegio de México y llevarse libros muy importantes de distintos temas a muy bajo precio. Muchas gracias y buenas tardes, Gabriela. Muchas gracias a ustedes y solamente recordarles que también tenemos como invitados a la Universidad Pedagógica Nacional y a la Editorial Océano, que también traen una muy buena oferta libresca para todos los visitantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí todos los detalles y esperamos que las personas se lancen efectivamente al Colegio de México a esta venta de libros. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. En el barrio de Joco hay un murmullo que empieza a crecer. En el ambiente se respira un aire distinto.
Hay una fiesta que se aproxima y todos estamos invitados. Feria del Libro Radiofónica IMER. 20 y 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Asiste con tu familia y amigos a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio y disfruta de las actividades que hemos preparado para ti. Radioteatros, cuentacuentos, mesas de debate, presentaciones de libros, poesía, talleres, transmisiones en vivo, slam poetry, zona de comida y mucha música. La FLIR 2026 tiene todo y para todos. Checa la ubicación exacta y el programa de actividades en nuestras plataformas digitales. ¡Lánzate! La entrada es libre. 20 y 21 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos. Así es, ya se acerca y es esta semana la Feria del Libro Radiofónica en su segunda edición aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, y como parte de las actividades de la segunda Feria del Libro Radiofónica que se realizará, ya lo decíamos, aquí en el IMER, el próximo viernes 21 de agosto se presentará en el Estudio A el espectáculo familiar Funky Narración, una propuesta creada por el artista de hip hop MC Banty con una que combina la narración oral tradicional con distintos elementos de la cultura hip hop, también el rap, beats, scratching, samples, beatboxing y percusiones. Pero para conocer más detalles acerca de cuál es esta propuesta y también el proyecto como tal de Funky Narración, nos acompaña ahora en cabina Iván Torres, mejor conocido como Banty, titular y productor de Funky Narración. Hola Banty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto en estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, ya lo decíamos, van a tener esta participación en la Feria del Libro Radiofónica, pero antes de adentrarnos en específico en este evento, ¿qué es Funky Narración? ¿De dónde nace este proyecto? Bueno, Funky Narración es un espectáculo para las familias, para los peques, toda la familia, que va de un cuentacuentos rapero. Eso va. ¿Y cómo nació? Pues en el Programa Nacional Alas y Raíces. Yo entré por ahí, no recuerdo ahora bien el año, pero me invitaron a colaborar con talleres. Después me invitaron a hacer algo con su librería de títulos que tiene Alas y Raíces. Y pues querían como que me llevara ahí como al público infantil, algo así. No hubo libros que me atraparan. La verdad es que yo no hacía cosas para niños. Nunca me hubiera visto haciendo algo para ellos. Y pues hubo un título que ya me atrapó, era un título nuevo, curiosamente con el Colegio de México y el Exconacultas, el diccionario para armar. Entonces pues era eso, jugar con palabras y eso, ¿no? Y el rap, pues, la prueba de las rimas y la oralitura. Y entonces pues ahí salió y vinieron muchas otras cosas más. Bueno, me ponían a la par de los cuentacuentos, pero pues bueno, siempre salían canciones de rap. Entonces pues era otra forma de narrar, otra forma de estar con ellos, entonces era otra narración, era una funky narración, ¿no? En el hip hop, la historia musical pues tiene ahí sus bases en el funk, ¿no? En la música funk. De ahí Funky Narración. Exacto. ¿Y cómo ha sido también trabajar? Ya lo decíamos, en un primer momento no te veías haciendo esto directamente con niños, con niñas, con infancias, pero ¿cómo ha sido este proceso también y cómo ha sido recibido por este público pequeño pero grande de espíritu y de corazón? Bueno, pues yo ya tengo un rato haciendo música hip hop. Mi grupo es Magisterio, junto con Chimbo, que acabo de cumplir 30 años de trayectoria, artista hip hop. Pues fue muy interesante porque nunca me hubiera atrevido a pensar hacer algo. La verdad es que nunca me veía ahí, hasta que empecé a conocer los títulos, los libros de las infancias, y es bien bonito. Hay mucho amor ahí, hay mucha sabiduría ahí. Entonces me tomo por otro lado, ¿no? Y es un público bien exigente, ¿no? Es bien noble y es el más difícil. ¿Y cómo es contar también historias? Porque eso es lo que hacen prácticamente las canciones, los libros, también los cuentacuentos. ¿Cómo es contar historias a través también de la oralidad con ritmo, es decir, del rap como tal? Pues yo creo que ha sido una tradición de muchos años, milenaria. Los griots, ¿no? Con sus ritmos, no sé si rimaban o sí, seguramente algunas veces sí, pero ha sido algo bien interesante, que el hip hop tiene una estética, tiene un estilo, tiene una característica,
y es un ritmo que a la juventud siempre los atrae, ¿no? En la historia de la música del hip hop, de la cultura del hip hop, siempre ha habido muchos, digamos, booms que atraen a la juventud, y ahorita estamos en otro, y quizá unos más fuertes que otros, pero siempre el hip hop, dicen por ahí que es una moda que ya ha durado 53 años, ¿no? 53 años no es poca cosa, prácticamente más de medio siglo ya el hip hop presente en nuestra cultura, en la sociedad. Estamos conversando con Vanti, titular y productor de Funky Narración, un proyecto que estará participando en la Feria del Libro Radiofónica esta semana aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Pero también, Vanti, ahora sí en específico, ¿cómo va de la mano el rap y el hip hop con el mundo de los libros? Porque parecería a primera instancia para la gente que tal vez no está tan adentrada en toda esta cultura, porque no solamente es música, es una cultura como tal, pues que no tendrían relación, pero de hecho hay muchos raperos que son poetas también y que tienen esta habilidad con las letras e incluso con los libros. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos mundos, Vanti? Bueno, el rap es otra forma de hacer poesía, es una poesía muy de la calle, muy que no puede tener los espacios en librerías, en bibliotecas, sino lo tiene muy presente y es muy vigente en la calle, con la gente. Y la relación que tiene es que, bueno, antes de la escritura o antes de la imprenta, pues siempre ha estado la oralidad, ¿no? Esta forma de comunicar con las palabras, y el rap es lo que hace, ¿no? El rap de la cultura hip hop es lo que hace. Rescata, y a los jóvenes les da, a la juventud le da una voz, y también a los que no son tan jóvenes les da una voz de, yo puedo también hacerlo, puedo contar mis historias, puedo contar mis filosofías de vida, puedo contar mis relatos, puedo contar, ¿sabes? Entonces es algo muy noble del hip hop, algunos que le llaman oralitura, ¿no? Oralitura, un concepto que hay que profundizar y que hay que también socializar más entre todas y todos. Pero ahora sí, Vanti, ¿qué vamos a encontrar en esta presentación que va a acontecer? Ya lo decíamos, este viernes, viernes 21 de agosto aquí en el IMER. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a poder encontrar la gente en esta propuesta? Bueno, pues van a poder encontrarnos porque seguramente hay otra gente que no nos conoce. Los que vengan pues van a poder escuchar algunos cuentirraps que ya pueden que ya hayan conocido, otros no. Seguimos con el reestreno de Sam el Robot, que bueno, es ahí un relato urbano acerca de qué pasa con la tecnología y nuestras vidas, ¿no? Y la comodidad que nos da. Entonces vamos a tener un momento de rap, de oralitura, de música hip hop, y sobre todo de mucha participación del público, porque eso es de lo que se nutre Funky Narración. ¿Y para quién va dirigido este evento? Pues va dirigido a toda la familia, Sí, bueno, están los más peques, y si bien acompañados de los más grandes, pues siempre terminan participando, y es una gran fiesta de la palabra. Una fiesta de la palabra que también va de la mano directamente con la Feria del Libro Radiofónica, y sobre todo también abrir este espacio, el IMER, un espacio público, a estas propuestas que ya lo decíamos, exploran también el poder de la palabra y el impacto que pueden tener en este caso en las infancias a través de la música, de las letras, de la oralidad, pero incluso también de la interpretación, porque al final el rap es eso, y también contar cuentos es lo mismo, van de la mano. Sí, y ahora que dijiste eso de interpretación, pues yo siempre le digo a los chavitos y a los que nos oyen, pues que se vengan preparados, porque siempre jugamos a rapear, jugamos a eso, a decir estrofas, pequeños fragmentos de la tradición oral, desde que estábamos en el preescolar, yo qué sé, para decirlos al ritmo que lance el DJ. El DJ suelta los beats y entonces hay que decirlo, y jugamos un poco a rap ahí. Podemos hacerlo de memoria o realmente leer ahí, para quien los nervios le puedan traicionar frente al micrófono. Pero eso hay una participación bien importante con la palabra y el ritmo. También otra pregunta, Vanti, ¿cómo juega el papel de la creatividad e incluso también de la seguridad, y cómo se construye esto también con las infancias en esta, pues un talento, y que incluso muchas veces, no siempre, eso hay que especificarlo, tiene que ver con la improvisación, ¿no? Con soltarse y con atreverse, ya lo decías, a jugar, a explorar de manera lúdica las palabras. ¿Cómo va de la mano también eso con generar confianza en las niñas y niños? Bueno, pues nosotros empezamos primero proponiendo el juego, ¿no? Como podemos jugar así, asado, y ya cuando ven que pues no es gran cosa o algo del otro mundo, sino que ellos también pueden, pues van ganando confianza, y sobre todo si van acompañados
y el papá, la mamá, la abuela dice, a ver, creo que yo puedo hacerlo, ellos también pasan. O también a veces siempre las más valientes son las chicas. Ah, sí, yo quiero, pero yo no sé leer, no me importa, yo quiero estar ahí. Entonces ya la acompaña la mamá y pueden hacer equipo. Es algo muy, muy padre. Algo muy bonito, la propuesta de Funky Narración, ya lo decíamos este viernes 21 de agosto aquí en la FLIR en el IMER. Banti, agradecerte muchísimo y también dónde podemos encontrar más información de este proyecto. Bueno, pues ya saben, estamos en las redes @Funky Narración con KY @Funky Narración. Fíjate que en el TikTok tenemos un reto que ya lanzamos hace varios tiempo y donde pueden hacer 4 compases, 4 barritas de rap. Ya sabes, en hacer un dúo, yo ya hice el primer dúo de 4, entonces hay que completar 8, entonces ellos completan otras 4, ya sea con lo que encuentren que tenga rima, desde el marinero que se fue a la mar y mar, hasta yo qué sé, ¿no? Claro, el ping-pong. La cosa ahí es atreverse. Sí, jugar, decirlo al ritmo del beat que está sonando, ¿no? Quitarse el miedo. Venti, agradecerte muchísimo que nos acompañes y sobre todo también invitar a la gente que nos está escuchando a que asistan a esta actividad y que se acerquen al proyecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Y los vemos acá el viernes en el estudio a las 11 de la mañana. 11 de la mañana, ahí está la invitación. Gracias y buenas tardes. Gracias. 2 de la tarde ya con 48 minutos, hora del centro de nuestro país y efectivamente ya estamos en el tramo final de esta transmisión del día de hoy. Y ya que estábamos hablando de libros, hay un tema que ha salido desde el día de ayer que es muy importante que le prestemos atención y es que Ediciones Era, uno de los sellos independientes más importantes de México, anunció la suspensión de operaciones después de 66 años en los que construyó un catálogo de más de 500 títulos y también publicó autores fundamentales de la literatura y el pensamiento mexicano y latinoamericano. Entre ellos destaca, por ejemplo, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz y Juan Rulfo. Esta decisión responde principalmente al deterioro de sus ventas y también a los cambios que hay en el mercado del libro. Nuestra compañera Carolina López Hidalgo nos tiene toda la información. ¿Qué tal, Bere? Muy buena tarde. Efectivamente, el cierre de Ediciones Era, tras 66 años de existencia y de ser una de las mejores editoriales independientes mexicanas, siembra al mundo editorial de nuestro país e impacta al ambiente literario de lectores y escritores. Los intelectuales, escritores, editores y lectores miran este cierre como un duelo para los que crecieron con este canon, como lo dijo el joven escritor Hiram Rubalcaba. Me parece que el cierre de una editorial es pues algo muy parecido a un funeral, ¿no? El caso de Era es muy particular. A mí me da la impresión de que es un proyecto que no se olvidará, al menos no pronto. Algunas de las producciones que surgieron de Era fueron demasiado importantes como para que nada más le demos un carpetazo a su historia, ¿no? Del canon del siglo XX mexicano va muy ligado a esta casa editorial y por eso me gustaría a mí pensar que aunque cierra y es bastante triste, también hable un capítulo para la reflexión sobre el estado actual de la industria del libro y hacia dónde se está encaminando. La editorial, fundada en 1960, informó que la decisión del cierre se debió a las transformaciones que ha experimentado el mercado del libro y a una caída drástica en sus ventas. Durante los últimos 6 años se buscaron formas de mantenerse en operación, pero los ingresos necesarios no llegaron. Para Emiliano Becerril, editor independiente, es una lástima que se pierda una editorial con tal calidad y aseguró que estos retos los tienen hoy ante los grandes consorcios. La distribución de los libros se vio afectada por la desaparición de la red de librerías tras la pandemia. La editorial señaló que no rebasaban el 25% de sus ventas, incluso vendió la casa en la colonia Roma para poder hacer frente a la situación, algo que tienen presentes varios escritores. El cierre de Era es más que la desaparición de una empresa editorial, es la historia intelectual y literaria de México contemporáneo, un bastión de calidad, como lo dijo el escritor Carlos Padilla. Habían logrado consolidar un muy buen catálogo, pero creo que nos formó a muchos lectores encontrar a esos escritores y escritores que sabíamos. Había una calidad que era un
un sello de garantía para todos los lectores que nos acercábamos, el amor que le tenían a los libros, el cuidado, la edición y dedicación con la que entregaban cada libro ya terminado y que nosotros disfrutamos como lectores. El nombre ERA proviene de las iniciales de Exprésate, Rojo y Azorín, sus fundadores, quienes apostaron por autores jóvenes, propuestas estéticas y obras de diversos géneros como Aura de Carlos Fuentes, El Apando de José Revueltas, El Coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez, Paradiso de José Lezama Lima, entre más de 1,200 títulos, cuya calidad fue indiscutible. Así lo destaca el escritor Antonio Ortuño. Y yo como lector, pues desde luego le tendré que agradecer siempre libros de Héctor Manjarrés, de Ana García Bergua, de Verónica Murguía, desde luego la poesía de David Huerta, además la plástica propia de los libros de ERA y de los diseños de Vicente Rojo, pues también marcó toda una época en la edición independiente mexicana. Desde luego las editoriales, como cualquier otro proyecto, pues están sujetas por un lado a los vaivenes del mercado que pueden ser pues muy crueles y por otro lado también desde luego pues a las tendencias, los gustos. ERA construyó un catálogo con autores fundamentales de la literatura mexicana y latinoamericana, entre ellos Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Inés Arredondo, Octavio Paz, Coral Bracho, Juan Rulfo, Eduardo Antonio Parra, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Alejandro Jodorowsky, con una línea dedicada al pensamiento político, ciencias sociales. Hoy despedimos la labor de una editorial que innovó y que tras más de 6 décadas cerrará la cuenta con las librerías. Sus lectores esperamos la suerte de su catálogo y sus escritores encontrarán otro sello que se les edite. Sé que estos actos como el de ERA pues son actos de resistencia ética, ¿no? O sea, no queremos que el catálogo de ERA se vea transformado en otra cosa, entonces decidimos cerrar operaciones. Ahora, ¿no? Hay un heroísmo en tomar esta decisión que debió ser una decisión muy difícil, entonces pues me parece que como en cualquier funeral hay que tratar esto con mucho respeto, ¿no? Hay que decir, oye, bueno, qué bueno lo que nos diste, qué bueno que los libros que nos legaste van a vivir muchos de ellos décadas en el imaginario mexicano. Yo no conozco un solo escritor de relevancia que no tenga en su biblioteca varios libros de ERA. Bueno, pues hasta aquí la información, Bere, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, y es una lástima en verdad que editoriales tan importantes como ERA cierren de esta forma, y por eso es importante también que regresemos a los libros, que contribuyamos a este tipo de contenidos que de verdad son benéficos. Ya lo decíamos, los autores que estuvieron en este sello editorial independiente, uno de los más importantes de todo México, no fueron fortuitos. Tenemos grandes mentes, grandes letras y también gente que construyó la cultura intelectual de toda Latinoamérica, que ahora lamentablemente cierra una era. Continuamos con la información. Antes de irnos, vamos rápidamente a otro tema, y es que en California, Estados Unidos, la empresa tecnológica Meta, propietaria, recordemos, de Facebook, Instagram y también de WhatsApp, está enfrentando un juicio por acusaciones que le atribuyen la presunta adicción de menores de edad a sus plataformas. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Martínez, en voz de José Luis Plasencia. En Estados Unidos, Meta, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, se sienta en el banquillo para enfrentar un juicio por acusaciones de presunta adicción y daño a la salud mental de menores de edad. En el proceso judicial que tendrá lugar en un tribunal federal de Oakland, California, se prevé escuchar el testimonio del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. El origen del litigio data de octubre de 2023, cuando 29 estados presentaron una demanda ante un tribunal federal en California, en la que acusaron a Meta de violar las leyes federales al recopilar datos de usuarios menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. En el documento de 233 páginas también denunciaron que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, desarrolló y perfeccionó un conjunto de funciones psicológicamente manipuladoras diseñadas para incrementar el tiempo que los usuarios dedican al uso de las aplicaciones. Entre esas funciones destaca el algoritmo de recomendaciones con desplazamiento infinito, alertas permanentes de notificaciones y filtros visuales para alterar la imagen personal de los adolescentes y jóvenes. Estas funciones, integradas en las plataformas de Meta, señalaron, fomentan procesos que incrementan los diagnósticos de depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios y problemas de salud mental en los menores de edad, especialmente.
De esta manera, los estados acusaron a la empresa tecnológica de priorizar las ganancias financieras por encima de la seguridad y el bienestar de los menores de edad. La acción legal de más de la mitad de los estados del país surgió después de una denuncia hecha por el exdirectivo de ingeniería de Meta, Arturo Bejar, quien dijo que al interior de la empresa se conocían los riesgos que las plataformas representaban para los menores. En defensa a las acusaciones, Meta insiste en referir que se han desarrollado herramientas de control parental y en cuentas exclusivas para adolescentes. En caso de ser hallada culpable, Meta enfrentará sanciones económicas de unos 193,000 millones de dólares en daños. Adicionalmente, el gigante de las redes sociales tendría que acatar las recomendaciones de reestructuración de sus plataformas para proteger a las nuevas generaciones. Con información de Jessica Martínez, José Luis Plasencia. Y que precisamente por eso es tan relevante también ahora la conversación que estamos teniendo en nuestro país de forma colectiva y horizontal sobre cómo queremos tratar las plataformas digitales y también el uso de dispositivos en relación con nuestras infancias y adolescencias, pero en general, insistimos, qué uso le estamos dando y sobre todo también cómo se puede perfilar de forma benéfica en un futuro a mediano y largo plazo. Esa es la conversación que está aconteciendo, pero que también nos hace partes de lo que está ya formando pues en este momento la conciencia de estas nuevas tecnologías a nivel mundial. Ya lo escuchábamos en esta cápsula con el juicio contra Meta y sus empresas. Son las 2 de la tarde ya con 58 minutos y nos vamos despidiendo con Vientos del Mar, un poco de son jarocho de Los Vega. Ya nos íbamos, pero es importante también recordarles que mañana tenemos una cita en el Museo Archivo de la Fotografía en la Ciudad de México, donde estaremos transmitiendo completamente en vivo, primero aquí entre dos, con nuestra compañera Patti Betaza, y luego de 1 a 3 de la tarde, Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión, en el cual estaremos pues con mucha información, también muchas entrevistas y platicando también acerca de la historia de este recinto cultural de la Ciudad de México. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Gracias y buenas tardes. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo.